Imagina que eres un joven ruso en la época de la Unión Soviética y tienes un grupo grande de amigos. Juntos deciden emprender una nueva aventura: escalar los montes Urales. Puede sonar una tarea difícil, pero ustedes tienen experiencia porque ya lo han hecho antes. La aventura comienza y el primer tramo es fácil, no sucede nada fuera de lo común. Pero de pronto, te comienzas a sentir mal y ya no puedes seguir. Decides abandonar a tus amigos para regresar al pueblo desde donde comenzaron. A pesar del dolor, logras llegar sano y salvo, pero pasan los días y tus amigos aún no regresan. Te comienzas a preocupar porque la fecha de regreso se estira cada vez más y no hay noticias de ellos. La sensación de un vacío en tu pecho te indica que algo salió terriblemente mal y tienes que ir a buscarlos. Pero lo que encuentras en las montañas es digno de una de tus peores pesadillas. Todos tus amigos están muertos. Suena horrible, ¿no? Esto es lo que vivió Yuri Yudin, el único sobreviviente de este caso, cuando el 23 de febrero de 1959, acompañado de un grupo de rescate, comenzaron una operación para buscar a 9 jóvenes que se habían perdido en un difícil paso montañoso. Finalmente lograron encontrar el campamento completamente destrozado y 1500 metros adelante hallaron los primeros cuerpos. Los 2 muchachos estaban enterrados en la nieve, descalzos y vestidos solo con ropa de dormir, lo que indicaría que algo hizo que los jóvenes salieran tan rápido de sus carpas que no tuvieron tiempo de vestirse adecuadamente para soportar el clima. Tomaría 2 meses más localizar al resto de los cuerpos. Sus autopsias revelaron heridas graves que eran difíciles de explicar e incluso a 2 de ellos les faltaban partes del cuerpo. Desde entonces se han desarrollado decenas de teorías, desde encuentros extraterrestres, espías y hasta encubrimientos gubernamentales, pero básicamente todas intentan responder la misma pregunta: ¿qué les hizo abandonar el campamento en primer lugar? Acompáñanos en esta nueva investigación de los nietos de Sherlock para analizar las posibles teorías. El 1 de febrero de 1959, un grupo de estudiantes universitarios decidieron escalar los montes Urales como parte de su práctica de esquí. El grupo estaba compuesto por 8 varones y 2 mujeres, liderado por Igor Dyatlov. Un dato importante a recalcar antes de seguir es que absolutamente todos los que emprendieron el viaje eran expertos en este deporte, y de hecho no era la primera vez que recorrían esta formación montañosa. La única diferencia es que esta vez decidieron ir un poco más lejos. El objetivo de la expedición era llegar al pico de Torten, que tiene más de 1000 metros de altura. La ruta que planearon para esta travesía se estimó que era de categoría 3, es decir, la más difícil de todas en esa época del año. El 27 de enero comenzaron la marcha hacia Torten, y al día siguiente, Yuri Yudin se vio obligado a regresar a Visay, el asentamiento desde donde partieron, debido a una lumbalgia. La fecha estimada de regreso era el 12 de febrero, pero al ver que no había noticias, Yuri y las familias organizaron un equipo de voluntarios que el 20 de febrero salió en búsqueda de los jóvenes. El 23 de ese mismo mes se sumaron las autoridades soviéticas con policías, rescatistas y tropas militares. El grupo de búsqueda subió por los Urales hasta llegar al peligroso paso, donde encontraron montado un campamento provisorio. Las carpas estaban completamente destruidas y cubiertas de nieve, pero lo más extraño que notaron en la escena era que los cortes que presentaban se habían hecho desde adentro. Alrededor encontraron unas huellas que solo durarían unos pocos metros, pero siguiendo el camino lograron encontrar los 2 primeros cuerpos, pertenecientes a Yuri Grigorishenko y Yuri Doroshenko. Como mencionamos al inicio, fueron encontrados cerca de unos árboles en ropa interior, descalzos y tumbados boca arriba. Habían logrado encender una pequeña fogata, pero se congelaron hasta morir. A 500 metros del campamento encontraron otros 3 cuerpos. Eran Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova y Rustin Slobodin. Los cuerpos estaban dispuestos de manera tal que daba la impresión de que habían intentado regresar a la carpa. Pero a menos 30 grados y sin la ropa adecuada, esto era una misión imposible. También murieron congelados. El hallazgo de los últimos 4 jóvenes fue incluso más perturbador. Los cuerpos fueron encontrados enterrados en un barranco, y es acá cuando las cosas se vuelven más confusas. 3 de ellos presentaban traumas internos. Tibiaks Brignol tenía una fractura de cráneo importante y tanto Dubinina como Zolotaryov tenían varias costillas rotas. En la autopsia, estas lesiones internas se determinaron como fatales. El perito forense encargado de la investigación comparó la gravedad de estas lesiones con el trauma que resulta de la onda de choque de una bomba. Pero, ¿qué cosa podría haber ejercido semejante fuerza? Y acá viene lo más extraño. Además de las lesiones, a Zolotaryov y a Dubinina les faltaban los ojos, y en el caso de la mujer, tampoco tenía la lengua. Ella, junto con Kolevatov, vestían ropas contaminadas con grandes cantidades de sustancias radioactivas. La autopsia probó que 6 de los excursionistas habían muerto por hipotermia.
algo bastante lógico teniendo en cuenta las temperaturas de la región en esa época, y el resto por politraumatismos que resultaron mortales. El 28 de mayo de 1959, Lev Ivanov, el investigador soviético a cargo del caso, decidió cerrarlo. Concluyó que no había delito, ya que ninguno presentaba lesiones externas y todas sus pertenencias se encontraban intactas. Declaró que la causa de muerte fue una fuerza abrumadora de origen desconocido que los excursionistas no pudieron vencer. Tras el entierro de los 9 cuerpos y con esta decisión tomada, la Unión Soviética escondió todas las evidencias en los archivos secretos del Kremlin, y a partir de este momento, el peligroso sendero sería conocido como el Paso Dyatlov, en honor al líder del grupo. Muchos investigadores continuaron estudiando el caso y desde entonces decenas de teorías buscan explicar qué ocurrió aquella noche. Desde asesinatos a manos de la KGB, pasando por un yeti ruso, hasta experimentos gubernamentales y ovnis. Muchas de estas teorías carecen de sustento, pero intentan resolver el enigma. Repasemos alguna de ellas. La primera teoría que envuelve una fuerza abrumadora es la de la avalancha. Si bien la teoría de que una avalancha podría haber causado la muerte de los jóvenes parece probable, esta hipótesis fue descartada numerosas veces por varios motivos. Para comenzar, esta zona en particular no es propensa a sufrir este fenómeno, y en caso de que hubiera ocurrido, no explicaría las lesiones internas de las víctimas, ya que usualmente las personas que mueren en avalanchas lo hacen por asfixia y no por politraumatismos. Además, tampoco resolvería los cortes en las carpas ni las huellas que se encontraron, ya que debido al movimiento de nieve, estas se hubieran cubierto. La segunda teoría propone que los jóvenes pudieron experimentar el fenómeno psicológico conocido como desnudo paradójico. En estos casos, las personas que sufren hipotermia comienzan a sentir un enorme calor que los lleva a desnudarse, lo que termina por causar una muerte segura. Si bien esta hipótesis puede explicar la muerte por hipotermia de los 6 excursionistas, no explicaría la muerte por traumatismos de los otros 3. En 1959, el mundo se encontraba en medio de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. En este periodo, el uso de espías por los servicios de inteligencia de ambos países era recurrente, tanto para obtener información del rival como para desinformar. Del lado norteamericano, esta era conocida como la CIA y del lado soviético como la KGB. Según esta teoría, los jóvenes podrían haber sido oficiales encubiertos de la KGB, cuya misión de contrainteligencia se camufló con esta excursión, con el fin de arruinar una operación extranjera. Siguiendo esta línea, algunos autores teorizan que dentro del grupo había un traidor, que planeaba utilizar esta excursión para filtrar información secreta a la inteligencia enemiga. Los defensores de esta teoría creen que la clave de este misterio está en 2 de los jóvenes, en Grigorychenko y Slobodin, quienes trabajaban en la ciudad de Chelyabinsk 40, dentro de una instalación nuclear secreta donde se producía plutonio apto para su uso en armas durante esta época. Esto podía explicar la presencia de radioactividad en alguna de las ropas y sentaría las bases para una posible operación de espionaje que desencadenó la muerte de los jóvenes. Muerte que la KGB se encargó de encubrir. Entrando a lo paranormal, esta hipótesis es la más descabellada, pero podría explicar varios puntos. Esta teoría nos propone la existencia de un yeti ruso, una criatura mitológica parecida al hombre de las nieves de las leyendas norteamericanas. Esta suerte de simio gigante, que se mueve como ser humano y posee una fuerza extraordinaria, podría haber asesinado sin piedad a 3 de los jóvenes, haciendo que el resto entrara en pánico, abandonando el campamento de su suerte y en plena oscuridad. Esta hipótesis involucra el fenómeno ovni. Basada en los testimonios de otro grupo de alpinistas que se encontraba por la misma zona en aquella época, los jóvenes declararon haber visto extraños orbes de luz dispuestos en forma triangular y de un color anaranjado que se movían por los montes Urales. Esto coincidía con quienes declararon que la ropa radioactiva encontrada en la escena emitía un brillo similar. A partir de acá, se especuló que el involucramiento de fuerzas extraterrestres podría haber causado la muerte de los 9 jóvenes, aunque no hay pruebas concretas al respecto. La última hipótesis surgió tras la caída de la Unión Soviética, cuando un escritor de ficción junto a un detective decidieron revisar los documentos que se habían escondido durante casi 40 años. Los investigadores descubrieron que buena parte de la evidencia había desaparecido. En efecto, algunos culpan directamente al Estado. Especulan que fue el mismísimo Ejército Rojo quien asesinó a los excursionistas porque habían sido testigos, sin querer, de un experimento ultrasecreto. Otra teoría que sigue esta misma línea propone que los jóvenes fueron alcanzados por escombros de un ensayo bélico, lo que buscaría explicar las muertes en general y los restos de radioactividad en sus ropas. Nuevamente, esta teoría jamás pudo ser comprobada.
Sin embargo, entre 2019 y 2021, dos grupos de investigadores viajaron al paso Dyatlov para realizar nuevas pruebas en la nieve e intentar resolver el caso. Por un lado, el primer grupo estableció que los jóvenes pudieron haber sido víctimas de un tipo muy raro y específico de avalanchas. Una avalancha de losas retrasadas. Esta ocurre cuando una gran losa de hielo más fuerte se desprende de una capa de nieve más débil y es considerada como las más peligrosas. El detonador en este caso pudo haber sido el corte que realizaron los excursionistas en la pendiente para establecer la carpa. Tras los estudios, determinaron que era posible que esta avalancha haya asesinado a los jóvenes, ya que el peso del hielo podría haber causado los traumatismos, y presentaron evidencias recreadas a través de programas informáticos donde simulaban lo ocurrido. Pero esta teoría dejaría fuera las incógnitas más grandes del caso. Además, la comparación de estas dos fotografías, una tomada por los jóvenes a principios de febrero y la otra por los rescatistas varias semanas después, muestran que los elementos de camping colocados de forma vertical permanecieron siempre en su lugar. Si la avalancha hubiera ocurrido, estos deberían haberse visto afectados. El segundo grupo llegó a la conclusión de que lo único que podría explicar todas las muertes es el viento catabático. Este viento desciende por la ladera con una velocidad y una fuerza tan poderosa que recrearía las condiciones similares a las de un huracán. Esta teoría explicaría por qué los excursionistas abandonaron rápidamente el campamento y las muertes por hipotermia. Recordemos que los tres cuerpos que presentaban traumatismos fueron encontrados juntos y en un barranco, por lo que podemos teorizar que en busca de refugio se ocultaron allí, y el desprendimiento de la nieve pudo haberles causado las lesiones, incluso post-mortem. En el caso de Dubinina, fue hallada boca abajo y cerca de un arroyo, lo que explicaría la falta de tejidos blandos como los ojos y la lengua, propios de la descomposición y estar expuesta al agua corriente durante semanas. Sin duda, estas teorías se acercan bastante a una respuesta, pero siguen generando interrogantes. Para cerrar esta investigación, nos gustaría quedarnos con la teoría del propio Yuri Yudin, quien siempre dudó que la muerte de sus amigos haya sido por un factor climático. Я эту версию совершенно исключаю. Никакой ураганы, эти ребята были адекватны при любой ситуации. На мой взгляд, это зачистка. С одной стороны, поскольку они уже напоролись туда, куда не надо было приходить. Но они-то не виноваты, что они случайно оказались свидетелями и подверглись отравлению. Они уже были обречены. Si te gustaría ver más contenido de este caso, en el sitio web www.diatlovpass.com podrás acceder a toda la investigación, fotos tomadas por los excursionistas y parte de los diarios donde llevaban registros de su travesía. Ahora te invitamos a ser parte de esta investigación y que nos cuentes. ¿Qué crees que pasó realmente aquella noche? ¿Crees que alguna de estas teorías podría explicar la muerte de los 9 jóvenes? Muchas gracias por acompañarnos en este caso. Nos despedimos, no sin antes invitarte a darle like, suscribirte y hacer clic en la campanita para unirte a los nietos de Sherlock y estar atentos a nuestra próxima investigación. Hasta la próxima.